segundo entrevistado del programa. Él es el doctor Hernán Jáuregui Ver. Es abogado, laboralista y bueno, además es integrante del programa La Señal en Radiográfica junto a Gabriel Fernández, hace el programa. Estamos muy contentos de tenerte acá. Muy buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, un gran saludo para vos, y bueno, para toda la audiencia de Radio Crisol. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Hernán, un gusto tenerte acá y bueno, y sos colega de radio y colega en el derecho laboral. Contanos cómo es tu mirada acerca de la justicia en general, la justicia laboral en particular, cómo estás viendo las cosas, cómo estás viendo esto de la corte, los jueces que se quieren quedar en sus cargos, cuál es tu mirada desde el derecho. Bueno, como que yo separaría las cosas, una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia, que sería, recordemos que jurisdicción es decir el derecho, en una traducción latina es el órgano que dice en cada caso concreto el derecho. El derecho sería muy extenso pronunciarse, pero sí en cuanto al órgano que lo dice, que esto es el Poder Judicial, en sus distintas composiciones. Vale recordar que una cosa es el Poder Judicial de orden nacional y después las provincias, por nuestra composición federal, tienen la propia organización de justicia, por lo tanto responden de manera diferente en distintas circunstancias, pero nos vamos a referir aquí a el alcance de la justicia nacional y la justicia federal, que es la que ocupa la plana de los diarios. Sí, con esto de Bruglia, Bertuzzi. Yo diría, son dos preguntas extensas y muy distintas. Vamos a empezar, si te parece, con el funcionamiento de la justicia. La justicia tiene un funcionamiento que ya desde antiguo es obsoleto, es engorroso, burocrático. También, para ser justos, hay que señalar que siempre al órgano judicial, cualquiera que sea el lugar y el momento, se lo ha tildado de eso. Recordemos la obra de Franz Kafka, ¿no? que motivó el proceso, que motivó precisamente la definición de que la justicia es kafkiana, porque en todos lados siempre se la tildó de un laberinto en el cual uno sabe cuándo entra y no cuándo sale. Pero en la justicia argentina particularmente se observan ya desde antiguo muchas dificultades. Ahora bien, este periodo de excepción que ha comenzado en marzo ha dejado virtualmente a la justicia paralizada. Y lo que más llama la atención es que a partir del 4 de agosto, si mal no recuerdo la fecha, se levantó la feria extraordinaria, producto de la cuarentena, y hay como una situación admitida en general de que la justicia está funcionando. Bueno, yo opino, y no sé cuál es tu opinión, pero que la justicia no está funcionando. Como las clases no están funcionando, la justicia no está funcionando. Esto no quiere decir que los trabajadores del ámbito, en este caso los judiciales, no trabajen. Claro. Ellos efectivamente trabajan en forma remota, pero la dificultad de la presencialidad, de los actos presenciales que son vitales en el proceso judicial, y el contacto inmediato con los instrumentos que nutren un proceso judicial, están impedidos por la falta de accesibilidad al expediente físico y al contacto con sus funcionarios, con lo cual hay cosas que la justicia está lentamente recepcionando, pero que no resuelven la problemática que se le lleva, que esto es la contienda de los justiciables, de la ciudadanía que allí concurre. Son muy pocos los casos en que en estas circunstancias han hallado resolución. Y así me parece que lo grave
de la circunstancia es que ha perdido Estado público y opinión general la necesidad de reactivar al órgano judicial en su plenitud, obviamente con los protocolos que la situación amerite, pero bueno, cuando ello ocurra, tiene que ocurrir. Es decir, acá lo que más preocupa es que parecería que desde agosto para acá nadie está esperando nada, y que sí, efectivamente, lo que tiene que esperar es ni más ni menos que la apertura total del servicio de justicia en la Argentina. Sí, sí, está, yo desde mi mirada lo veo si funciona de forma limitada, porque llegás hasta un punto, ¿no? Por ejemplo, tenés que no sé no sé qué va a pasar ahora, eso habría que ver bien, todavía no estaba definido, por ejemplo, acá en provincia el tema de las oficinas de notificaciones, porque por ejemplo yo, sí, inicio una demanda, por ejemplo, tengo que hacer un traslado, o sea, tengo que notificar a la otra parte de esa demanda, para que la gente entienda qué es. Y bueno, y tenés un juez que te dice que por WhatsApp, que puedes sacar una foto por WhatsApp y mandarle, otro que te dice por carta documento, otro te dice que no, que hay que esperar a que pueda, y las oficinas de notificaciones no están funcionando solo para muy contadísimas excepciones, entonces bueno, no hay manera, te queda trunco ahí, ¿no? En el juicio, digamos, porque sí lo hiciste todo, pero no lo pudiste notificar, entonces bueno, hay ahí esperemos que se resuelva y que de alguna manera podamos, porque realmente la gente necesita tener el acceso pleno a la justicia, ¿no? Sí, exactamente, y me parece que sí informar a la opinión pública sobre que esto no está funcionando. Sí, esto es en primer lugar. Segundo, ya es más complejo, es la incidencia en este caso la Corte, sobre la vida de los cuerpos políticos, sobre nuestra realidad. El primer principal no es una novedad de que esta Corte, como otras experiencias en otro momento, es una Corte absolutamente amañada por el poder real, me refiero al poder de las corporaciones, de los intereses concentrados, y que así ha sido establecida en los 4 años que duró el proceso político anterior, que se ocupó en dominar todo el aparato judicial con distintas finalidades. La primera de ellas es la persecución política, y por otro lado también la manipulación de intereses económicos, tarifas, etcétera, etcétera. Y ahí el máximo tribunal, los 5 miembros que componen la Corte Suprema, se ha puesto como un órgano que decide todo lo que hace a la vida del país, y recordemos que la justicia aquí y en otros lados es el órgano menos democrático, menos popular y con menos representación de las proporcionalidades de opinión. ¿Por qué? Porque los magistrados no son electos por nadie. Claro, y los jueces, en cualquiera de sus niveles e instancias, es un cuerpo cuya designación política es arbitrada por los 2 otros políticos poder, que sí lo son representativos, y que bueno, reflejan el nombramiento de jueces que después actúan en una forma corporativa, respondiendo a los intereses que le dieron origen, a veces también con vida propia, es decir, es una corporación que también tiene intereses absolutamente corporativos, y bueno, y allí nos encontramos con esas decisiones, en este caso que comentás, el per saltum, y la decisión sobre el destino de los jueces, de estos 3 jueces, Bruglia, Castelli y Bertozzi, bueno, queda a la vista, y un poco tiene que ver con lo que hablábamos antes, es decir, que cuando a la Corte le interesa un tema, se aboca su conocimiento en breves días y lo resuelve, cuando hay otros asuntos que llegan a su conocimiento y tardan años en ser resueltos. Exactamente. Y allí claramente se advierte la defensa corporativa y bueno, la respuesta del sector que sostiene a esta Corte Suprema. Sí, no, totalmente. Yo siempre trato de hacer ver también a los oyentes, hay gente que por ahí no está en el ámbito judicial o que no trabaja en esto, ¿no? Decir, pues, a ver, también se ve, uno lo ve a veces en los medios y si esto, a ver, ¿en qué me afecta a mí, no? Porque
¿no? Y eso yo siempre trato de hacerle, de explicar. ¿A mí qué me afecta la corte? ¿Qué me afecta Bruglia, Bertuzzi? ¿Qué me afecta? Lo ven como, a veces se muestra como si fuera algo como de una rosca, la rosca judicial, lo presentan así, y en realidad en un punto, esto es necesario que se entienda, que nosotros necesitamos una justicia que funcione plenamente y que funcione conforme a la división de poderes, que funcione bien, porque después es la que falla sobre cosas que nos afectan en lo... Porque la justicia federal sí se ve como algo, no, pero bueno, la justicia federal es para otro fuero, pero para otras cosas que no nos atañen en lo cotidiano. Pero, por ejemplo, no sé, cuando fueron los tarifazos, como si vos tenés un poder judicial que se ponen en el rol de decir, bueno, voy a defender los intereses de la gente, del pueblo, hay cosas que no pasarían, como por ejemplo lo que fueron, no sé, los tarifazos, o sea, no se podían dejar pasar esas cosas. O sea, hay algo que se tiene que entender no, claro, que... Sí. No, bueno, por eso mismo traía la traducción de la palabra jurisdicción, que es decir, el derecho, es decir, los seres humanos nos regimos desde el comienzo de los tiempos por leyes, en sus distintas formas, orales, escritas, desde el Código de Hammurabi hasta las formas más sofisticadas de normativización de la vida. Las leyes las sancionan legisladores, que en el caso del occidente democrático son electos por el pueblo, pero la dicen, esas leyes se aplican en función de los jueces, y los jueces no son electos por el pueblo, ni directa ni indirectamente, son designaciones que tienen un formato institucional, pero eso no garantiza la representación y la democracia en el acceso y egreso de estos magistrados que componen este tercer poder de Estado. Yo creo que sería muy saludable que se reinstalara ya casi 300 años después una discusión sobre la teoría de la división de poderes que dio origen a la sociedad moderna. Claro. Recordemos que el derecho, la jurisdicción de la que estamos hablando, era impuesto por los monarcas, ¿sí? Es decir, el monarca, cualquiera que sea la línea de ascenso al poder, tenía un poder absoluto. Podía ser o no hereditario, podía ser o no su designación producto de otros formatos institucionales, pero en ningún caso representaban a la población a la cual iban a gobernar. A partir de 300 años atrás, con el ascenso del liberalismo, en el mejor de sus presupuestos, aquí estarán escuchando la bocina, la audiencia, la bocina de el vendedor de chatarra que pasa por el barrio. Bueno, por acá también pasa. Claro, bueno, le da el toque de el sábado. Entonces decía que el liberalismo ha impuesto como garantía precisamente de libertad, de representación, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que se conectan entre ellos con sistemas de control. ¿Sí? Es decir, el control político por excelencia, que es el poder ejecutivo, es revisado por el legislativo y el judicial es designado por el Senado a propuesta del Ejecutivo, y distintas formas de control. Entonces se entiende, circula que esta división aparentemente virtuosa, que sí lo fue durante larguísimos años, en contraste con estas monarquías absolutas, que hoy sigue siendo un sentido de verdad y de salud social. Yo entiendo que no lo es, o por lo menos no lo es en total. Creo que sigue siendo un error hablar de división de poderes, porque el poder en general es uno solo. En general no, el poder es uno solo. Lo que hay son funciones. Y sí me parece que para que esas funciones se desempeñen saludablemente en orden de la libertad, democracia, representación, deberían tener un formato diferente, al menos el Poder Judicial. Claro. Creo que es insostenible
esta forma corporativa, augusta, de los estrados judiciales, que parece que tienen una vida propia y viven Sí, pareciera como que es urgente, tenemos que resolver el tema de la... vez he hecho Sí. No se escucha. Sí, no, decía que se tendría que pareciera que se tiene que resolver en forma urgente. A ver, yo escucho. A ver. Ahí está. A ver. No, digo que tenemos que resolver en forma urgente el tema de la justicia y los medios de comunicación. Es como que hay poderes concentrados ahí que nos dificultan también el desenvolvimiento de la democracia eficaz, ¿no? Como que pareciera que siempre están... entonces se ve con Vicentín, se ve con el caso de Echeverri, es como que uno se plantean reformas progresistas o se plantean proyectos que pueden ser positivos para para las mayorías y se frena ahí entre el trabajo que hacen los medios concentrados y este Poder Judicial también, con estos intereses también muy apegados a ciertos intereses oligárquicos, digamos. Por supuesto, y además me parece que son cosas que van de la mano. Pues fíjate que operan juntos las corporaciones mediáticas y las corporaciones judiciales aquí y en otras latitudes. Sin embargo, yo las separaría, porque una cosa es la opinión periodística y otra cosa es el ejercicio estatal de una función esencial como es la justicia. Las dos cosas son importantes, pero van juntas, en realidad en lo que nos estamos quejando, pero como que uno ameritaría reformular la existencia del Poder Judicial. Traigo por caso la comparación con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, en forma de milicias patrióticas, surgieron para testimoniar el surgimiento de estas y otras naciones como un aporte patriótico, ideológico. Además, se compusieron como cuerpos defensivos después de esa soberanía conquistada y así transcurrieron todo su estadio de formación. Una vez formado y profesionalizado el cuerpo militar, lo cual es correcto por otro lado, se volvieron una corporación de privilegios, ¿sí? Y una corporación cerrada en sí mismo, con estancos vínculos con los poderes reales, y así transcurrimos de los 200 años, para dividirlo en forma simétrica, que no lo es así, los últimos 100 años, conviviendo con un poder militar que horadó todas las formas políticas, aún cuando fue beneficioso a la acumulación popular, pero siempre las Fuerzas Armadas, que habían nacido para otra cosa, terminaron siendo un ariete de lo peor que tuvo el país, cuando debería ser otra su función. Y a su vez sus miembros, al margen de la prepotencia que saturó a la población en términos políticos, también tenían prepotencias domésticas, a partir de todos los privilegios que gozaban. Y la población, por una cosa y por otra, es decir, por la irrupción política y la entrega política en un caso, por el crimen y después también por los atropellos domésticos, la sumió en un desprestigio total, y las Fuerzas Armadas se autodiluyeron, por decirlo de alguna manera, en la historia argentina, y hoy la Argentina no tiene sistema de defensa, sistema de milicias, es decir, poder militar. Es un país, como tantos otros, absolutamente en estado de indefensión frente a para lo que deberían haber existido siempre, producto del hartazgo que produjeron sus miembros durante tantísimas generaciones. Yo aspiro a que eso no ocurra con el Poder Judicial. No, seguramente hace falta. O sea, que no. Claro, no hace falta ahí trabajar una reforma con la que ya está planteada, y bueno, y por ahí ir más profundamente, ¿no?, a lo que es la justicia común también, ¿no?, que a veces tarda tanto y a veces, bueno, cualquier persona que preguntas tiene esa idea de que la justicia es lenta, de que no llega, no, y pienso más que nada en lo laboral, ¿no?, de qué importancia hoy en día.
Sí, la importancia hoy en día, porque por ejemplo, una cosa que cuando se estaba tratando esto de Brugge y Bertuzzi, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo una justicia llega tan rápido que hacen un persaltum, que llegan a tal? Y uno por ahí mezcla, va a decir, bueno, nosotros somos abogados, vamos a estar mezclando cosas distintas, ¿no? Pero, ¿cómo llega tan rápido para algunos? Y por ahí, no sé, los trabajadores que estaban, no sé, con un tema de accidente laboral, tenés las comisiones médicas que como no estaban trabajando presencialmente, no podían tener, o sea, el trabajador no podía acceder a... Podías iniciar un trámite, pero quedabas ahí a la espera que pueda ser revisado en la comisión médica, y queda la justicia trunca por un lado y por el otro lado, para otros casos, para otra gente, rapidísima. Entonces decís que ahí se notan, esas cosas también se nota por ahí la dualidad esta, ¿no? Por ahí un trabajador tiene que esperar 4 años para ¿no? Esto es decir, esta justicia laberíntica, ¿no? Por ahí de esperar 4 años para cobrar una indemnización, por ejemplo, ¿no? Que es injusto, tendría que ser algo mucho más ágil, la verdad. Efectivamente, y así lo percibe la población. Claro. Insisto con algo que no es algo que uno va a descubrir en esta etapa kafkiana, por eso me refería a Franz Kafka, sí, tanto sí. por la distancia en tiempo como por la distancia geográfica, siempre existió y no fue producto solamente del occidente capitalista. Es decir, yo no creo que la justicia fuera muy ágil en el campo socialista de la Europa del Este y demás. Es decir, la justicia siempre tuvo esta cuestión paquidérmica, sí, burocrática, de alejamiento a la población. No lo vamos a descubrir ahora, ojalá se pudiera solucionar, pero parece ser que es demasiado pretencioso. Lo que sí está claro que la composición del Poder Judicial, que hace en definitiva también a su funcionamiento, no responde a los intereses populares, no responde, los jueces no llegan allí por representación, y ahí hay algo para el debate. En mi caso no son afirmaciones, siempre yo fui esquivo a la elección directa de jueces. Me parece que precisamente no es el mejor mecanismo. Se me venía a la cabeza la elección de sheriff en el lejano oeste americano, en la película de John Wayne, ¿no? Donde cada uno ponía su sheriff, ¿sí? Y yo no sé si eso es sano, y esa es la solución. Porque también tenemos que pensar si las elecciones en términos de los sistemas electorales son garantía de representación y democracia. También. Por esto de las listas saben, también a veces vota gente que no sabe a quién estás votando, ¿viste? Y ahí descubrís ese, mirá este. Y... además uno viendo el escenario que hoy es noticia en Estados Unidos, país que ha hecho alarde del mejor sistema político. Nunca yo creí que fuera así, pero bueno, ellos así vendieron su sistema. Está a la vista el escandalete electoral, las posiciones políticas y demás. Es decir, no hay un sistema que sea perfecto. Lo que sí hay aspectos del sistema que pueden mejorarse. Se mejoraría con mejores jueces, se mejoraría con jueces que representen decididamente a un interés. Sí, el doctor Rosenkrantz, que integra el alto tribunal, es un hombre que fue designado por la ventana de forma ilegítima junto al doctor Rosati, por ejemplo. Estoy hablando solamente de ejemplos, y representa intereses claramente corporativos del grupo Clarín, etcétera, etcétera. Digo, eso está mal, pero está mal porque no es manifiesto, sino que es tácito, es oculto. Yo no sé si estaría mal que los jueces respondan a los distintos intereses que conforman una nación y un Estado. Y bueno, que haya jueces gremiales, que haya jueces empresariales, que haya jueces federales, que haya jueces unitarios, que haya jueces peronistas, que haya jueces radicales, liberales, comunistas, más o menos obedeciendo un poco a la composición pluralista del país, porque si no, estamos diciendo que es algo que no es. Sí. Bueno, no, esta cosa es autónoma, independiente, y no lo es, como no lo es la prensa tampoco. Así es. Bueno, Hernán, mira, tenemos que hacer el corte de las 11. La verdad son temas son disparadores para seguir pensando, y que la verdad dan para mucho debate, y bueno, seguramente vamos a volver a hablar.
Claro, bueno, para mí es un placer estar al aire, compartirlo con ustedes. Te agradezco muchísimo y un saludo para tu familia y para toda la gente de Radiográfica también, para Gabriel Fernández. Yo la verdad que los escucho siempre y hacen un trabajo maravilloso. Allí estaremos, allí podremos también podremos conversar al aire, son todos temas que nos convocan. Sí, la verdad que sí. Y lo profundo. La verdad que sí, cuando ustedes lo dispongan también participaré. Bueno, muy buen fin de semana, gracias por estar. Hasta la próxima, Hernán. Y un gran saludo a toda la audiencia y uno especialmente para vos, Macarena. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con el doctor Hernán Jaureguíber, abogado, laboralista e integrante del programa La Señal en Radiográfica, y nos estábamos hablando del tema de la justicia y cómo funciona y las cosas que deberíamos cambiar. Ahora nos vamos a hacer un corte y ya nos encontramos en el próximo bloque con la entrevista